Por fin vacaciones. Este año las pasaré fuera. Un crucero por el mar logrará quitarme el estrés de la ciudad. Por cierto, me llamo Ismael, tengo 25 años y vivo solo. Bueno, solo no. Un perrito es la única compañía que tengo, que le dejaré a la vecina mañana a primera hora antes de irme. Bueno, ya es tarde. Prepararé las maletas, me ducharé y me meteré en cama. Mañana será un día intenso. Ya suena el despertador. Las 7 de la mañana. Hasta las 9 no sale el barco. Desayunaré, veré las noticias y me iré al puerto. No quisiera llegar tarde, aunque la verdad es que me sobra tiempo. Ya son las 8. Bajo las maletas al coche, le dejo el perrito a la vecina y de cabeza a una tranquilidad que ya necesitaba. Ha sido un año muy duro. Ya estoy llegando. Puedo ver la gente embarcando y una chica rubia y esbelta para recibir a los pasajeros. Embarco y me dirijo directamente a mi habitación para poder dejar las maletas y seguidamente empezar a recorrer aquel barco. Quería verlo todo, ya que era la primera vez que podía disfrutar de un crucero. Aquel barco tenía de todo: piscina, bares, tiendas varias, gimnasio, pista de tenis, de frontón, sala de baile, un cine pequeñito y un pequeño casino. Aquello era un paraíso, en un barco. Las diferentes actividades que el barco proporcionaba absorbió todo mi día. Cuando me quise dar cuenta, ya anochecía. Fui hasta el buffet libre, cené algo y me dirigí a mi habitación. Me duché, leí un rato y me quedé dormido. No pasaron un par de horas cuando pude sentir como aquel barco se frenaba en seco, haciéndome caer de la cama. Me levanté del suelo, medio dormido, para intentar descubrir qué estaba pasando. Salgo de mi habitación para llegar hasta la cubierta. Cuando llego, cientos de personas se encontraban allí. Intentaban descubrir qué había pasado, y yo también. De repente, se escuchó un megáfono. Era el capitán. Rogaba calma para poder explicar qué había ocurrido. El silencio se hizo presente para que el capitán del barco pudiera explicarse. Por lo que parecía, una de las hélices del barco se había enganchado con algo en el mar, que hizo frenar el barco en seco. En breve, proseguiríamos la marcha, que ya estaban solucionando el problema, que no nos preocupáramos y volviéramos a las habitaciones. Haciendo caso a lo que nos dijeron, volvimos a las habitaciones, exceptuando aquellos que debido al parón tan brusco que tuvo el barco tuvieron que pasar por la enfermería para que pudieran curarlos. Yo, por mi parte, me recosté en la cama pensando en lo sucedido. Arreglarían el problema y proseguiríamos la marcha, ya quedaba menos. Sin querer, me quedé dormido, pero no tardé mucho en despertarme. Una mujer chillaba 2 habitaciones más allá. Me levanté dirección a la habitación de aquella mujer para saber qué pasaba. La imagen era aterradora. Más de una decena de seres alados, no más grandes de 40 centímetros, dientes afilados y negros como la misma noche, se encontraban encima de aquella mujer, desgarrándole la piel y mordiendo cada parte de su cuerpo. Atemorizado por la escena, cerré aquella puerta dirigiéndome hasta mi habitación, quedándome en un rincón. Los gritos de la mujer cesaron. Pocos segundos después, escuché jaleo. Era el capitán y el marido de aquella mujer desconsolado por la escena. Nadie sabía qué había pasado, excepto yo. Yo lo vi todo. Me armé de valor, salí de mi habitación y me dirigí a hablar con el capitán. Después de contarle lo sucedido y bastante preocupado, me pidió que no comentara nada a nadie para poder mantener la calma. En cuanto se solucionara el problema de la hélice, volveríamos a casa. Él, por su parte, informaría en tierra para poder contar lo sucedido. En breve tendría una respuesta. De pronto, el capitán y yo pudimos escuchar otro grito. Esta vez venía de la cubierta. Corrimos hasta allí para comprobar cómo los mismos seres alados que mataron a la mujer cogían a un niño que se había escapado de su habitación. Intentemos rescatarlo de aquellos seres, pero nos fue imposible. El niño desapareció en la oscuridad de la noche, junto con aquellos seres.
La madre lloraba en la cubierta de aquel barco, debido a lo sucedido. Lo había visto todo y pedía explicaciones al capitán. La gente que se encontraba en sus habitaciones, después de haber escuchado los gritos, empezaron a salir hasta la cubierta y a pedir explicaciones. Querían respuestas, y no era para menos, algo estaba pasando. El capitán pidió calma y explicó lo que ya sabía, y lo que ya sabía medio barco. Los seres alados ya habían matado a una mujer y se habían llevado a un niño. Pedía calma y que nos refugiáramos en las habitaciones. Cerraríamos las ventanas e intentaríamos descansar. Allí estaríamos seguros. Como si fuera tan fácil, pensaba yo. De repente, se podían escuchar en el cielo pequeños gritos, seguidos de un rechinar de dientes. Aquellos seres rondaban por encima de nuestras cabezas. Corrimos hasta las habitaciones, atemorizados por el pánico. Cuando conseguí relajarme, aunque con mucho miedo, empecé a analizar la situación, sin conseguir sacar nada en claro. Empecé a escuchar golpes. Al parecer, algo golpeaba desde fuera del barco. Me asomo por la ventana y a malas penas consigo ver a estos seres alados aporreando la cubierta sin ningún tipo de resultado. De pronto, uno de ellos impactó contra la ventana, reventando contra ella y llenándolo todo de sangre, y dejando el cristal con una pequeña grieta, para seguidamente seguir intentando romper la ventana e impactando contra ella más de estos seres hasta conseguir romperla, y empezar a introducirse cientos de ellos por mi habitación, para hacerme salir despavorido de ella. No sabía dónde ir, solo quería salir de allí. Salí hasta la cubierta y no era el único. Allí ya había gente totalmente conmocionada por la situación e intentando pedir ayuda. Varias personas, incluyendo el capitán, se encontraban muertos en aquella cubierta, y la situación no era buena. A mi alrededor, la gente moría por momentos a manos de aquellos seres alados. Armándome de valor y con un remo que cogí de uno de los botes, di un grito pidiendo a todos que hicieran lo mismo e intentáramos matar a aquellos seres a golpes con los remos. Inmediatamente empecemos a golpear a aquellos seres, que reventaban con cada impacto de los remos, esparciendo sus cuerpos por todo el barco. Cuando parecía que todo había acabado, y ya saboreando la victoria, pude contemplar en el cielo cómo miles de estos seres venían de todas partes. Sería imposible, moriríamos rápidamente. Pero no pensaba rendirme. Seguiría golpeando a estos seres hasta mi último suspiro. Cuando ya parecía que todo había acabado y con menos de 20 personas en aquel barco, inesperadamente una mujer cayó por la borda, enganchando a uno de estos seres por su pata. Cuando el ser contactó con el agua salada, empezó a hincharse como un globo hasta reventar. Entonces lo tuve claro, no podían tocar el agua, ya que al contacto con ella se hinchaban y reventaban. Con un grito le dije a los que quedaban allí que debíamos meternos en el agua si queríamos salvar nuestras vidas. Una vez todos en el agua y con grandes heridas en todo el cuerpo, pudimos ver cómo los seres se llevaban los cuerpos, desapareciendo en la oscuridad de la noche. 3 horas después, conseguimos escuchar helicópteros, llegando hasta allí y recogiéndonos del agua. El capitán había alertado antes de morir. Sobreviví con 17 personas más, pero jamás olvidaré aquel crucero.